en ese momento a mí se me viene el mundo encima. La enfermera, bueno, imagínate la escena, o sea, eso fue brutal, porque ella yo creo que tampoco, a ver, pues que era una papeleta para ella darme aquella noticia, porque no estaba mi ginecólogo, y bueno, pues me dijo que lo sentía, que era la única... Uf. Hola, somos Aida y Raquel y desde este podcast que hemos llamado Todo Relativo, pretendemos ayudar a pacientes, familiares y amigos que pasen por un proceso de cáncer. Yo soy Raquel, superviviente de un cáncer, y Aida es la artífice de todo esto. ¡Vamos allá! Hola, soy Aida y a lo largo de los diferentes episodios de nuestro podcast desarrollaremos un capítulo de la guía que Raquel ha escrito para ayudar a los pacientes de cáncer y sus familiares. La guía es gratuita y os vamos a dejar la dirección de descarga en la descripción. Muy buenas, Raquel, ¿cómo estamos? Hola Aida, muy bien. Bueno, ante todo, feliz cumpleaños. Pues sí, cumple vida, ¿no? Feliz Digo yo, cumplevida. cumple vida. Eh, a Es que ver, tengo varios cumplevida al final. Este es uno de Bueno, ellos. el de nacimiento de Raquel es el 3 de junio. Ah, pues Pero hoy es un día especial porque hoy hace un año de su operación. ujú. Lo estamos grabando hoy, esto se emitirá dentro de unos días Ujú. y hoy ella ha desvelado su secreto por Instagram. Pero bueno, para toda la gente que no lo sepa o si lo sabe, se lo recordamos, cuéntanos qué pasó hace un año, Raquel. Bueno, pues hace un año yo pensaba que con esa operación iba a acabar con el tema del cáncer, porque después de mi primer tratamiento el cáncer vuelve a aparecer y en ese momento me proponen esta operación. Durante ese verano, porque bueno, pues estamos eso, a 14 de septiembre, por si esto se oye en otro momento, 14 de septiembre del 2022, pues o sea, ese verano yo lo paso con muchísimo dolor porque el cáncer se está reproduciendo y yo tengo que estar esperando hasta que llegue septiembre con la operación. Yo no entendía por qué tenía que esperar y en una ocasión cuando le pregunté a los médicos me dijeron que era una operación pues que tenía relativa importancia o complicación, no sé cómo me dijeron, y entonces que se tenían que juntar pues varios especialistas y bueno, pues que no podía ser antes. Así que yo contaba los días en el calendario para que llegara de una vez porque no aguantaba, estaba cada 2 por 3 en urgencias, la medicación que me mandaban me servía como mucho para una semana, la semana siguiente me la tenían que volver a cambiar y me ponían todavía más, o sea, con morfina, con, bueno, yo qué sé. Bueno, pues estaba deseando que llegara el día, me daba miedo porque meterte en un quirófano pues da miedo, pero por otra parte estaba deseando que me quitaran lo que fuera de ahí dentro que me estaba haciendo tanto daño. Así que, bueno, pues tal día como hoy, a las 8 de la mañana ingreso en el hospital y no tardando mucho, o sea, tardaron como media hora en venir a buscarme y yo en entrar en quirófano. Por lo visto, pues fueron 7 horas de operación. Yo de esto, claro, no me entero y yo me despierto en la UCI. Al principio, bueno, estoy muy como de la anestesia, claro, después de 7 horas me debieron de poner ahí un chute de anestesia brutal. Entonces yo me iba despertando muy poco a poco y tenía momentos, o sea, yo me despertaba, miraba a mi alrededor, me volvía a quedar dormida, me volvía a despertar, hablaba 2 palabras con la enfermera y me volvía a quedar dormida, o sea, todo el rato así hasta que empecé un Mm. poco a tener más lucidez. Y cuando ya empiezo a aguantar un poco más despierta, pues yo a esa enfermera le pregunto que qué tal la operación, que si había salido todo bien. Y entonces ella me dice que, bueno, espérate, que voy a llamar a un médico para que te explique. Y claro, a mí eso ya, a pesar de la anestesia, del chute de anestesia, me sonó un poco raro y pensé que algo había pasado. Como mi cáncer es ginecológico, es cáncer de cervix, y estaban, o sea, por ahí dentro, claro, muy cerquita, pues hay órganos como vejiga, colon, el útero, pues entonces yo empecé a hacer esfuerzos por si yo notaba la sonda, que cuando te operan te ponen una sonda y a ver si lo notaba, entonces no notaba sonda
Y entonces empecé un poco a pensar que algo malo había pasado. Me quedaba otra vez dormida, o sea, todo esto así, ¿eh? Eran flashes de pensamientos. Recuerdo que a la enfermera le tuve como que decir en 3 ocasiones que dónde estaba el médico para que me vinieran a explicar. Y ya por fin, pues apareció la ayudante o compañera de mi ginecólogo, el que siempre me llevaba, y entonces ella fue la que me dio la noticia y me dijo bueno, pues que al abrirme habían encontrado más cosas de las que ellos vieron en las pruebas previas que me hicieron, en esas resonancias y demás, y que el tumor, pues que había afectado a mi vejiga y también a mi recto. Entonces, que no habían podido salvarlo y que para salvarme la vida, pues que me habían tenido que hacer 2 ostomías. Yo hasta ese momento no sabía lo que eran, pero claro, yo me vi en la tripa, en mi tripa, pues 2 bolsas. Y claro, pues en ese momento a mí se me viene el mundo encima. La enfermera, bueno, imagínate la escena, o sea, eso fue brutal, porque ella yo creo que tampoco, a ver, pues que era una papeleta para ella darme aquella noticia, porque no estaba mi ginecólogo, y bueno, pues me dijo que lo sentía, que era la única... Uf. Venga, venga, que este tiene que ser un episodio bonito dentro de lo duro que es. Pues sí, es que todavía hay cosas que tengo todavía las emociones muy a flor de piel. Pero, pero esas emociones las tienes y las tendrás y Sí, son sí, buenas. lo sé, pero No, a medida que va pasando el tiempo, se van como diluyendo más, pero están todavía muy recientes. sí, En el primer ¿cuál- tratamiento me pasó también. Cuando hablaba de ello, no podía evitar emocionarme cuando hablaba de otras cosas, ¿no? Del primer tratamiento. Entonces, bueno, pues esto fue así, o sea, me encontré con ese panorama. Recuerdo que cuando se fue la ginecóloga, pues otra vez, bueno, empezaron a venirme pensamientos a la mente de, pues sinceramente, Aida, de decir, yo prefiero morirme que vivir así, o sea, fueron mis primeros pensamientos. A continuación me venía el pensamiento de cómo me voy a morir si tengo 2 hijos, me venían mis hijos a la mente, dos niños que todavía me necesitan, que no tienen, todavía no son adultos. Luego me venía a la mente si yo me iba a poder levantar, es que yo no tenía ni idea de cómo me iba a afectar eso a mi vida diaria, si me iba a poder levantar, si iba a poder andar, si iba a poder trabajar, si iba a poder, o sea, todo, pero todo esto eran en milésimas de segundo, allí en Mm. la UCI, pues todos estos pensamientos. Entonces, bueno, pues eh, recuerdo también que al día siguiente bajó mi ginecólogo, bueno, bajó, subió, porque yo no sé dónde estaba la UCI en ese hospital, si arriba o abajo, no sé por qué digo Bueno, bajó, pero bueno, y entonces, bueno, habló conmigo también y me dijo que lo que me habían hecho era para salvarme la vida, y yo en ese momento, pues a mí me sonaba que lo que me estaba diciendo era, pues que me sonaba a chufla, sinceramente, o sea, que era una excusa que me decía eso, pues eso, poniéndome una excusa. Y yo, de verdad, he estado odiándole durante casi un año, hasta hace unos meses, que además fui a hablar con él y se lo dije, ¿eh? Lo digo además en público, por si acaso hay alguien que me quiere chantajear con que se lo va a decir, que sepa quien me oiga que ya lo sabe. Así que bueno, él me dijo que bueno, que era normal que le odiaran, que no era la primera que se lo decía y que ya, y que luego se nos pasaba, me dijo. Para mí fue muy tranquilizante, muy tranquilizador, perdón que me lo dijera. Y bueno, pues a partir de ahí yo recuerdo que, bueno, mi pareja Jaime también hizo una labor que no veas porque yo estaba hundida en la miseria y él apareció en la UCI. Y yo en esos momentos no sabía si él sabía, le habían contado lo que me había pasado, no sabía cómo iba a reaccionar y bueno, pues o sea, yo nada más verle me puse a llorar, no podía articular palabra. Ay, que creo que otra vez no voy a poder hablar, madre mía. Y entonces, bueno, recuerdo que todas las grapas, 37 grapas de mi abdomen, pues me dolían porque, claro, en ese momento intentaba no llorar, me ponía a llorar como una magdalena, la congoja hacía que se me movía el abdomen, me dolía, bueno, un show. Y entonces, pues nada, pues Jaime me decía que agarrándome la mano, que no me preocupara de nada, que él estaba conmigo, que, que de esta íbamos a salir, que bueno,
una, no sé si habrá algún momento en el que pueda explicar esto mismo sin llorar, no lo sé, pero que sí. Pero, pero ahí Jaime también, pues, me demostró muchas cosas. Y Hombre, pues esos momentos son de amor. Esos momentos son de amor absoluto. O sea, es el decir, no pasa nada, a mí me da igual cómo estés o qué vida tengamos que llevar a partir de ahora, yo estoy aquí sí, y no hay nada más bonito que eso. sí, así fue. Es lo más generoso que puede haber que puede tener una persona con respecto a otra. Yo te acepto como estés, que te falta un brazo, que te falta una nariz o que te faltan las dos orejas. Sí, Y ese es amor. Y el que siente amor hacia su pareja, es que es así. sí. Luego la vida pues lleva muchas cosas y hay muchos flecos, pero en el principio es... Ay, a mí me está costando hablar también, ¿eh? Madre mía, Ida, Estoy intentando y tirarle un nosotras, cable, pero me está costando. y nosotras no queríamos que esto ocurriera, yo por lo menos. Pero Pero no, bueno, es una historia muy bonita. O sea, la reacción de Jaime está guardada en mi corazón junto con de otro amigo mío que fue así. Y vamos, tiene todos mis respetos y todo mi amor también, porque al final esas son las personas que merecen la pena, las pues sí, personas que te cogen de la mano, las personas que están contigo y que sí, para cervezas y que para buen rollo y que para cine, teatro y mantita y sofá valemos todos. sí, Pero sí. para entrar en una UCI y decir, venga, Bueno, y vamos. con decirte, Aida, que bueno, yo lo pasé muy mal hasta que me pude levantar, porque después de la operación me dolía todo, y decirte que precisamente cuando el primer día que lo hizo, que estaba Jaime allí, él fue el que me ayudó a ducharme, yo no podía, porque me dolía tanto todo el cuerpo que cuando conseguí llegar a la ducha, claro, yo tenía una silla allí para sentarme en la ducha, entonces cuando por fin llegué, me senté y entonces me empezó a doler, bueno, no, al levantarme me empezó a doler un costado, o sea, aparte de todos los dolores que yo tenía tumbada, pues al levantarme otro más. Y conseguía eso, llegar a la ducha, entonces sentarme y no podía, o sea, me tenía que agarrar con las dos manos al asidero que hay allí, que había allí, porque me dolía también el culo, te lo voy a decir así claramente, entonces no me podía sentar tampoco bien encima de los dos glúteos y entonces, claro, tenía que estar de lado. Entre eso y el dolor del costado, pues me tenía que estar con las dos manos agarradas al asidero, con lo cual fue él el que me tuvo que lavar. Yo no podía. Y me ayudó a vestirme y me tuvo que dar la crema, o sea, y además se ofreció él a hacerlo, porque además recuerdo que había una amiga allí también ese día que vino a verme y ella salió, yo creo que nos sale a las mujeres ya como por instinto, ¿no? Que parece que lo tenemos que hacer nosotras, lo que son los cuidados, y Mm. dijo él, le hizo así como una señal de no, 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 si estoy yo, no te preocupes, tal. Y claro, ella se quedó sorprendida positivamente porque, jolines, no tiene por qué ser siempre las mujeres las que hagamos estas tareas. Y nada, y fue él. Entonces, durante todo el tiempo que estuve en el hospital, de hecho, él me ayudó a ducharme dos veces. Bueno, a lavarme, pues ducharme era demasiado para mí, a lavarme. Entonces, bueno, pues cuando ya por fin me subieron de la UCI a la habitación, pues yo no quería saber nada del mundo, o sea, no quería hablar con nadie. Tenía un montón de amigos que me preguntaban, el grupo de WhatsApp que yo conservaba del primer tratamiento, todo con amigos, pues estaba que ardía. Bueno, de hecho, recuerdo también que Jaime se encargó, después de verme en la UCI aquel día, se encargó de hablar con ellos y de un poco, pues sin dar detalles ni explicar nada a nadie, porque él quería en todo momento conservar, o sea, que en todo caso fuera yo la que contara lo que me había pasado y no él. Entonces, Mm. bueno, pues sin dar detalles, pues dijo a la gente que sí, que ya había salido de la operación, bueno, lo que fuera, ¿no? Pero que no dio detalles. Entonces, cuando yo estaba en la habitación, pues la verdad es que hablé con dos personas de mi grupo de amigos, con mis amigas más íntimas y demás, y no quería saber de nada más, es que no podía
todavía contarlo a nadie, lo tenía yo que todavía que asimilar y gestionar yo. Em, bueno, por supuesto, yo enseguida también pregunté por mi madre, quería que ella viniera y bueno, y estuve al final pues en el hospital bastante poco tiempo porque por lo visto este tipo de operaciones que según me dijo el ginecólogo son de hacer encaje de bolillos los médicos y bueno, me hago cargo porque madre mía, porque dos Hombre, yo entiendo ostomías, que en esa operación habrán intervenido, sin ser yo médico, obviamente, habrán intervenido ginecólogos, médicos de medicina interna, urólogo neurólogos, y creo que el otro neurólogos. es proctólogo, creo que se llama, pero no estoy segura. Es que nunca Sí, le he bueno, llegado. esos son los de medicina interna, me parece, pero vamos, que es una cirugía de, vamos, a mí me maravilla, sinceramente. Mm, A mí me maravilla con perdón, vamos a reírnos, el corta y pega que pueden hacer con las tuberías, pa' aquí, pa' allí, sí, 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 desde pa' luego. aquí, pa' allí. Sí. Y bueno, mi caso fue sonado en el hospital, luego me enteré también en una de las curas cuando ya había salido, porque claro, Es una que, persona hija, tú tan todo joven, a lo desde grande. luego, desde luego. Porque, y yo, bueno, pues contarte que yo al principio no quería saber nada de bolsas, venían las enfermeras a cambiármelas, me preguntaban si me enseñaban y yo les decía que no, me trajeron un neceser con material de no sé qué y según me estaban diciendo que, mira, pues aquí tienes material y lo puedes ir viendo, yo estaba pensando para mis adentros, sí, sí, lo va a ver quien yo te diga. Y bueno, y así iban pasando los días, pero bueno, lo que te iba a decir antes, que según me dijo el ginecólogo, este tipo de operaciones, como mínimo, la persona suele estar 15 días en el hospital. Yo estuve una semana y porque, claro, él llega a mi habitación uno de los días, porque él venía a verme todos los días. Bueno, venían a verme no solamente él, cuando él venía, venía acompañado de no sé cuántos estudiantes. Cuando venía el urólogo, venía con no sé cuántos estudiantes. O sea, yo fui ahí como un conejillo de Indias y venía todo el mundo a verme. Entonces, en uno de esos días que venía él, pues me dijo, me preguntó que si yo ya me habían enseñado ya a cambiar lo de las bolsas y tal, y yo le dije, pues no. Y le dije, pero no por las chicas, porque claro, yo pensé, a ver si las va a regañar a ellas, a las enfermeras. Le dije, ha sido por mí. Y me dijo, pues vete aprendiendo porque en 2 o 3 días te vas a casa. Y yo en ese momento me quedé mirándole así, como pensando, no puede ser verdad lo que me estás diciendo. Además es que se lo dije. Le dije, pero ¿cómo me voy a ir a casa? O sea, yo, no me- yo estaba muerta de dolor, solo me podía dormir boca arriba, que encima yo antes de esto nunca dormía boca arriba, siempre dormía de lado. Ujú. O sea, era impensable ponerme de lado. No, todavía no, o sea, me había levantado 2 veces y doliéndome todo, no sabía cambiar bolsas y me decía este hombre que en 2 días me mandaba a casa, o sea, yo es que decía, pero ¿qué me estás contando? Y entonces me dijo que, bueno, que había tenido una recuperación, o sea, que funcionaban las dos ostomías perfectamente, que no había tenido ninguna complicación y que entonces prefería que me recuperara en casa a mantenerme allí en el hospital a riesgo de que pudiera infectarme con otra cosa. Claro, esa tarde fue la primera vez que yo le dije a una enfermera, enséñame qué tengo que hacer con esto. Y Mm. entonces, pues ella me enseñó, pero claro, lo que es la colostomía, que es lo del colon, o sea, lo que las ostomías, eso es el nombre genérico de, bueno, no he explicado lo que es, pero bueno, son unos agujeritos que derivan lo que es la orina o las heces al exterior porque tus órganos pues están o inservibles o están enfermos y se tienen que sanar. Entonces te hacen unos agujeritos en la pared abdominal y a través de esos agujeritos pues sale la orina o sale la caca. Así que yo en ese momento pues me enseñó cómo se cambiaba la bolsa de colostomía que viene de colon y luego urostomía, o sea, ostomía, colostomía, pues es la de la caca. Y nada, y yo aprendí un poco en la teoría de verla a ella y de lo que me iba explicando lo que yo tendría que hacer en un futuro, pero yo contaba con, pues eso, de, bueno, pues de aquí Sí, a 2 o 3 días, todavía lo veías algo, incluso lejano. a lo mejor hasta ajeno a ti, ¿no? O sea, Sí, tu mente rechazaba que eso fuera parte de sí, ti.
Sí, sí, y sí. era algo ajeno y bueno, pues sí, vale, lo que me Sí, digas, ¿no? yo las veía a ellas hurgar en la ostomía como si eso no fuera un trozo de piel normal y corriente. Y a mí, y el caso es que a mí no me dolía nada cuando ellas hurgaban, pero lo tocaban de una manera que a mí me Mm. daba como, yo no era capaz. O sea, yo al principio es que tenía hasta miedo, porque claro, tú tienes en la cabeza como si fuera una herida. Y no es una herida, es que es insensible, no notas nada. Y claro, ellas, Mm. como lo saben, pues te lo limpian ahí como si, yo qué sé, como si te cae un chorrete de barro en el brazo y te lo estás limpiando de la misma manera. Y a mí me daba de todo. Pero bueno, y entonces lo que ocurrió, pues que al día siguiente vino el ginecólogo y me dio por la mañana, y esa misma mañana me daba el alta. Y yo le decía, pero ¿cómo o sea, si yo todavía no sabía cambiar la urostomía, que para mí ha sido mucho más difícil de hacer que la colostomía. Ujú. Pero me dio el alta, con lo cual yo pues me tuve que apañar en casa sin poder estar de pie porque no aguantaba mucho de pie y me dolía todo, em, sin poder, o sea, sin saber. Y bueno, pues en esas condiciones yo llegué a mi casa, mi madre tampoco sabía, porque cuando a mí me explicaron esa tarde lo que había que hacer, pues justo esa tarde ella, o en ese momento, ya no lo recuerdo, pues no estaba, entonces tampoco lo podía hacer ella, y luego yo en definitiva tampoco quería que lo hiciera ella, primero por no cargarle a ella de más tareas, que ya bastante tenía cuidándome a mí, a mis hijos y todo. Y luego también, pues porque al fin y al cabo yo tenía que aprenderlo, o temprano lo tenía que aprender, y Mm. cuanto antes aprendiera, pues mejor también para mí. Entonces, lo que ocurre con todo esto, pues es que al poco tiempo, yo ingreso otra vez de urgencias, porque yo ya no sé cuántas veces he estado ingresada de urgencias, y claro, ingreso en el mismo hospital donde me han operado, que menos mal, porque así me dio más tiempo a aprender qué hacer con las ostomías, cómo cambiarla y tal, con una enfermera que Rocío se llama, por si en alguna vez lo oye, que me ayudó mucho con todo esto. Y en ese momento pues ya ha salido el resultado de anatomía patológica, es decir, que ya han analizado el tumor que me han quitado, y me dice el ginecólogo que están todos los límites, ellos dejan un margen de seguridad cuando te operan, creo que son 3 centímetros, pero no me hagas mucho caso en esto, y me dice que están todos limpios, pero que en uno de los sitios no habían podido dejar margen de seguridad porque ya se metían en vasos sanguíneos, creo que me dijo, y no podían. Y yo en ese momento pensé, pues si mi cáncer, si no habéis podido dejar margen de seguridad, o sea, con lo agresivo que está siendo y cómo se reproduce de rápido, veremos a ver. Y entonces en ese momento él me dijo, quiero que te hagan cuanto antes otra vez las pruebas, resonancia y demás, para asegurarnos de que estás limpia y que no se, y que debido a esa falta de margen de seguridad no se reproduzca. Entonces me hacen las pruebas, pues no me acuerdo, pero muy enseguida, y sale que el cáncer otra vez se ha reproducido. Entonces, imagínate cuando yo pienso que todo se va a acabar, cuando no se acaba, que me encuentro con este panorama, pero bueno, pienso, bueno, pues si ha tenido que ser así para acabar con el cáncer, pues vale, Mm. pero cuando encima te dicen que a pesar de eso el cáncer sigue. Sí, sí, Así- es como que te agarras el salvavidas y te lo vuelven a quitar, y te agarras y te lo vuelven a quitar. Sí, 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 algo así. Así que cuando me dicen eso, sé que me tengo que enfrentar a otro tratamiento de quimioterapia, y como yo salí del hospital tan de esa manera, pues en ese momento empiezo a leer de todo lo habido y por haber, me meto en internet a buscar información sobre ostomías, me meto en grupos de Facebook, en otros grupos que voy conociendo, o sea, intento buscar personas que hayan tenido lo mismo que yo, leo mucho, o sea, todo lo que pudiera ser para yo acoplar las bolsas que mejor fueran para mí, porque esto es un mundo, claro, es que esto no hay infinidad de modelos, cada bolsa es para una cosa, medidas también, bueno, bueno, entonces casi que me hago un máster en bolsas. Sí, sí, así como te lo cuento, porque claro, mi idea era, tengo que pasar página de esto, en ese sentido de acoplarme las bolsas que mejor me vayan a mí, a mi cuerpo. Luego encima, claro, como me contaban las enfermeras, y yo lo he comprobado, que yo estoy más bien delgada, entonces, claro, a mí al tener dos bolsas es que me ocupaban la tripa entera.
Mm. y yo he tenido que buscar pues bolsas un poco más pequeñas para que no pasara eso y bueno, y mi idea era, toda mi afán era dar con las bolsas idóneas para poder olvidarme un poco de ese tema y poderme otra vez enfrentar al cáncer y a una Sí, quimioterapia y a todo. al final la adaptación del tema de las bolsas, al final esa adaptación se ha precipitado, Sí, que bueno, a lo mejor hasta es positivo, porque bueno, te quitaste la tirita y más rápido, se precipitó mucho porque tenías que poner todas tus energías en la nueva quimioterapia, en sí. afrontar Mm, lo que ya hemos comentado en otros episodios de la pérdida de pelo con este tratamiento, ujú, de afrontar las secuelas físicas que te podía dejar la quimioterapia y bueno, y a todo esto que tú sales del hospital, sales con las dos bolsas, sales con una nueva rutina vital a cuenta de sí, esas bolsas, pero es que también sales con muchísimo dolor, claro, porque sí, sí. claro, no nos olvidemos que la operación que te han hecho a ti por dentro, yo no quiero ni pensar los costurones que habrá. Pues yo tampoco, yo Entonces, tampoco lo quiero pensar. Claro, esa además en una zona, pues toda la zona abdominal, que es la que es el centro de gravedad del cuerpo, que probablemente hasta te haya cambiado el centro de gravedad, Pues no lo sé. y luego el nervio ciático tocado, o sea que al final tú te enfrentas a un proceso muy, muy, muy malo, porque es eso, aprender tu nueva circunstancia, aprender lo que tú dices de las bolsas que te vienen bien, de cómo son, de cómo no son, buscas información fuera, pero es que además todo esto sin tener la tranquilidad de decir, bueno, me enfoco en esto porque mi foco lo tengo que poner en que está aquí el hijo puta este otra vez y hay que matarlo, ¿no? Sí. Entonces, pues has pasado unos meses muy, muy malos, la verdad. Pues sí, pues casi este año, todo el año casi, casi muy malo, Sí. porque con la ciática he estado hasta hace, no sé si un mes o dos. Entonces, claro, yo tampoco podía dar todavía todo por terminado, porque es que yo todavía no estaba bien. Mm, O sea que ha sido otra vez pues andar con bastón también por lo de la ciática. O sea, es que ha sido pues un cúmulo de muchas cosas. Y luego cuando yo volví del hospital con ese dolor, o sea, tantísimo dolor que tenía, que luego al que se le añadió el dolor de la ciática, pues yo, por ejemplo, yo recuerdo que hablaba con, bueno, la farmacia que me atiende, que nos han tratado también fenomenal, pero claro, sabían todo lo que había, ¿no? Y me preguntaban y yo a veces recuerdo que les decía, ahora entiendo a las personas mayores cuando se van a duchar y te dicen, no, no, tal día no puedo ir contigo a no sé qué, porque yo recuerdo a mis abuelos, porque me voy a duchar. Y yo en ese momento, pues yo me quedaba alucinada, porque yo decía, ¿qué tendrá que ver? Porque claro, uno está metido a ver, yo antes como todo el mundo yo me duchaba en 10 minutos y te mm. vas a trabajar y todo el rollo. Y yo ahora tenía que organizar unas en el baño para poderme duchar que aparte me tenía que ayudar mi madre porque yo no aguantaba la ducha entera sin tumbarme por el dolor que tenía, ni podía agacharme, por ejemplo, a lavarme los pies, que yo me lavo los pies también, que luego hay gente que no, pero yo sí. Entonces, es que luego lo he oído yo por ahí, que hay gente que se ducha y no se da en los pies. Y entonces yo Yo no sí me podía. doy. Claro, pues yo lo oí una vez, pero yo también me quedé extrañada. Bueno, hay gente para todo. Entonces, eso me he acordado ahora, cuando yo no llegaba a los pies, bueno, es que no me podía agachar, porque yo me tenía que duchar sentada también y si me ponía hacia adelante me dolía, bueno, bueno, no me podía agachar si se me caía la esponja. Entonces, bueno, una serie de cosas que no es lo mismo pasar por el cáncer e irte a casa y bueno, y dices, bueno, ya he terminado, sí, espero las pruebas de control, espero todo, pero más o menos te encuentras, entre comillas, bien a cuando, pues eso, tienes lo que yo he tenido, creo, y te tienes también que enfrentar a otras cosas. O sea, que a mí me ha durado pues mucho tiempo todo, el encontrarme más o menos bien.
Y bueno, ya como ya hemos contado varias veces, tú te sometes al tratamiento de quimioterapia después de todo esto y ahora ya es cuando estás curada. Y entonces, volviendo al tema de las bolsas, Sí. ¿cómo ha sido la evolución en este proceso de tu aceptación y de tu adaptación? Ujú. Pues al principio no lo acepté, o sea, pero me pasó, llegó un momento, no te sé decir cuánto, mucho no, porque no tenía mucho tiempo, porque tenía que enfrentarme otra vez al cáncer, como te he dicho, pero llegó un momento en el que yo me dije, igual que me dije la primera vez que me dijeron que tenía cáncer, pues me dije a mí misma que creo que para mí es la mejor reflexión que uno se puede hacer cuando tiene que aceptar algo. Y yo me dije, las bolsas están, o sea, no hay Mm, marcha atrás, no, o sea, ya te puedes tú poner como te pongas, puedes patalear, llorar, chillar, gritar, que de hecho permítetelo si te apetece, es que yo me hablo mucho a mí misma y me decía estas cosas, pero las bolsas están. Así que hay que tirar para adelante y ahí es a partir de ahí, pues cuando empecé a hacer todo lo que te he dicho, de buscar esto, aquello, para poderlo hacer. ¿Y cómo ha sido mi adaptación? Pues yo creo que me he adaptado bastante rápido porque creo que tuve bastante información buscada por mi cuenta y también que me dio gente, porque yo he tenido mucha suerte y durante todo mi cáncer he encontrado gente, mucha gente dispuesta a ayudar y entonces, pues gracias a esas personas que me han contado su experiencia o que me han ayudado de otra manera, pues yo he podido tener esa información y he podido adaptarme, creo, pues bastante rápido. No sé qué decirte, yo hago, hombre, alguna limitación tengo porque todavía me duelen algo, el abdomen y demás, pero yo más o menos a mi ritmo, no puedo ir al ritmo de antes, de rapidez me refiero, pero puedo más o menos ir haciendo las mismas cosas, puedo vestir con mi ropa de antes, debajo de la ujú. ropa no se nota el tema de bolsas, con lo cual No, me eso yo, ayuda, vamos, doy fe que no se nota no nada. se nota. No. Y bueno, pues lo único que te tienes que acostumbrar, claro, como tú no puedes ya controlar, no hay esfínteres que controlar. O sea, cuando el cuerpo quiere hacer pis, que además es continuamente, pues ese pis va a una bolsa que tú tienes que estar pendiente de cada X tiempo cambiarla, cuando notes que Ujú, a lo mejor se llena. Y cuando tu cuerpo quiere hacer caca, lo hace y no te pregunta si tienes que salir, mm. entonces te puede pillar en cualquier momento. Y bueno, pues yo más o menos me he ido adaptando. También te digo que al principio no me atrevía a salir de casa. Lo tuve que hacer porque tuve que ir en ambulancia a revisiones y ahí me llevaba una pedazo de mochila enorme con todo, o sea, lo ha habido y por haber hasta con ropa de repuesto. Mm. Y poco a poco esa mochila se fue reduciendo hasta el punto que hoy en día pues llevo mi bolso con un neceser donde llevo todo lo que puedo necesitar en caso de que pase algo fuera de casa. Bueno, Ujú. quitando ropa, que ahí no me cabe, pero si no es eso, pues llevo de todo. Pero No, ya pero te yo en digo, las veces que he estado contigo nunca ha pasado nada. no, eso también nos da mucha seguridad. Al principio yo no la tenía porque sí tuve muchos problemas con la Hombre, porque es urostomía. algo nuevo, es algo nuevo para ti y supongo que como todo, pues le tienes que buscar el truco, ¿no? De Claro, sí. Te tienen un poco también que eso que enseñar. Es que la urostomía, como el pis sale continuamente, es muy mm, complicado ponerte la bolsa, controlar. claro, ponértela sin Ujú, que se salga alguna gota y entonces el pegamento que lleva la bolsa pues ya no pega y por ahí tienes fuga. Entonces, claro, todo esto te lo tienen que un poco enseñar. Y yo a mí no me dio tiempo a que me lo enseñaran, entonces tuve muchas fugas, eso me generó mucha inseguridad, no me atrevía por eso a salir, o sea, es que fue en ese sentido sí que tardé un poquillo más y ya te digo que de todo llevaba. hombre, es que es un episodio muy traumático, es así. Yo voy a contar en estos minutillos que nos quedan nuestra anécdota. ¿Cuál? Nosotras cuando nos reencontramos, a ver si lo hago sin llorar, Ah, cuando nos reencontramos ujú, tras nuestro parón, sí, eh,
me acuerdo que fui a buscarte y Ujú, yo sabía que estabas muy delicada, pues porque yo te seguía en Instagram, hablábamos yo creo que también prácticamente a diario ujú. y por fin te encontraste con un poquito de fuerza, porque ella en cuanto tiene una briznita de fuerza, Allá que ¡vámonos! voy. Sí, sí, sí. Y me acuerdo que cuando nos vimos te abracé, estabas muy pequeñita, y te dije, pero ¿cómo estás tan guapa con lo malita que estás? Ujú. Ese día cuando te vi ya venías Lisa. con Mm, la peluca lisa, que también comentamos que me dijiste ese día que habías tenido un día muy malo, pero que sí que querías quedar y sí. fue el día que te rapaste. Cuando Ujú. te dije eso, tú montándote en el coche, me dijiste, Aida, cuando sepas lo malita que estoy vas a flipar. Sí. Ujú. Y me lo contó, pues como lo ha contado ahora, todo el proceso de la operación, todo lo que sintió, todo lo que le ha ayudado Jaime, lo que le ha apoyado. Y Ujú. cuando acabó, yo le dije, yo no veo dos bolsas, Raquel, yo lo que veo es vida. Y, y yo a tu ginecólogo odiado lo adoro. Yo lo adoro y a todas las personas que estaban en ese quirófano y tomaron esa decisión, yo sin, obviamente, sin ser médico o médica, yo creo que fue lo adecuado porque estás aquí y a día de hoy estás curada y ya está. Y eso es Ujú. lo que importa. ¿Has tenido que bailar con esto? Pues bailamos, y es que a ver. Ya, sí, sí. No, hombre, después de un año se ven las cosas de diferente manera, se van asimilando y demás, pero claro, en ese momento no, porque yo no soy de las de la vida por encima de todo, es decir, la gente que dice no, pero por lo menos estás viva, vale, sí, pero no a cualquier precio, o sea, yo siempre he No, lo que pasa es pensado, que yo creo también que tampoco esperabas que pudieras tener la calidad de vida que luego has visto que tienes. sí, Porque sí, claro, tú te claro. encuentras con eso de repente porque tú entraste en ese quirófano sin ni siquiera saber que existía esa posibilidad. Ujú, claro, O sí, sea, tú, sí. tú entras en ese quirófano y cuando sales con eso hecho ya. Mm, Entonces, claro, el mazazo, el cambio de vida, pues es brutal. No sí, creo yo que nadie despierte en una UCI, se encuentre en ese panorama y diga, ¡ay, qué no pasa guay! nada. No, no pasa nada, o sea, no, vamos a ver, es Mm, que tampoco sería natural. Pues sí. en ese momento tienes que decir, pues yo qué sé, pues todo lo que has narrado, todas esas sensaciones. Mm. Luego en el día a día, pues bueno, pues te has conseguido adaptar, y vamos, yo estoy contigo y tú hacemos vida normal. O sea, si no hacemos más vida normal es porque todavía estás delicada de lo de la ciática y no nos podemos ir a bailar mucho Eso. rato. Sí, sí, pero espérate, Pero dame tiempo que empiezo la claro, rehabilitación el mes que viene, que eso, creo. que eso no es por las bolsas, es por la ciática. Mm. Entonces, y hoy queríamos hablar de eso porque hoy hace un año que, Pasó todo esto. que pasó todo esto y que yo te deseo un feliz cumpleaños, Muy bien, pues un muchas feliz cumple gracias. vida y bueno, que ya está. Que al final de todo se sale, es el Sí, mensaje. Y por claro que sí. suerte los pensamientos pues se van poniendo también en su sitio. Bueno, pues nos vamos. Esperemos que os haya gustado y perdón por los lloros de más, por lo menos por mi parte. No siempre iba a ser riendo. Era duro Bueno, hoy. pues Nos vemos. eso es, hasta el próximo, chao, un besito. Espero que te haya gustado este episodio y si es así, compártelo con quien creas que le puede interesar. Si quieres, nos seguiremos escuchando de nuevo. Hasta pronto.